El aire pesado y húmedo de São Paulo había estado presionando los hombros de Adelaida Cavalcanti durante todo el día. Se despertó antes del amanecer y encontró a su marido Horacio durmiendo profundamente de espaldas a ella. Antes siempre la abrazaba mientras dormía. Eso había cambiado hacía unos meses, como tantas otras cosas en su vida en común. El salón de belleza Bellísima, donde Adelaida trabajaba como estilista jefe, estaba situado en el lujoso barrio de Morumbi. Las ventanas espejadas del salón reflejaban el sol de la mañana mientras ella se acercaba a la entrada e introducía la llave en el ojo de la cerradura. Era la primera en llegar hoy. El establecimiento abría a las 9, pero tenía una cita para una sesión de peluquería temprana para la esposa de un senador estatal. Adelaide encendió las luces y el aire acondicionado. La tranquilidad del salón siempre tenía un efecto calmante en ella. Aquí se sentía en su elemento. Aquí era una profesional cuya opinión se escuchaba. No como en casa, donde su marido apenas se había dado cuenta de su existencia en los últimos meses. A las 7:30 exactamente, sonó el timbre. La puerta se abrió y entró la señora Veiga, esposa del senador, una mujer de unos 50 años con una manicura impecable y unas arrugas prematuras alrededor de los ojos que las cremas caras no podían ocultar. «Buenos días, Adelaida», saludó la clienta, acomodándose en una silla frente al espejo. «Buenos días, señora Veiga. ¿Es hoy un acontecimiento importante?». Adelaida deslizó el negligé sobre los hombros de la mujer, ajustando los mechones grises de su cabello. «Un desayuno benéfico, periodistas, fotógrafos, ya sabes cómo es». La mirada de la mujer en el espejo parecía cansada. «Tenemos que estar impecables». Adelaida asintió. Conocía ese mundo, un mundo de sonrisas públicas y decepciones privadas, un mundo donde el bienestar exterior era más importante que cualquier otra cosa. «¿Se nos ocurre algo nuevo o un estilo clásico?», preguntó, cepillando el cabello de la clienta. «Clásico, por favor. Mi marido no aprueba la experimentación en actos públicos». Las manos de Adelaida trabajaban mecánicamente, realizando los movimientos familiares mientras sus pensamientos volvían una y otra vez a la fría espalda de Horacio dormido. Solían desayunar juntos. Él solía interesarse por sus asuntos. La miraba como si fuera el centro de su universo. ¿Qué había sido de su matrimonio en esos 15 años? «¿Va todo bien, Adelaida?». La voz de la SRA. Veiga la sacó de sus cavilaciones. «Claro, solo un poco cansada», respondió ella, volviendo a su trabajo. «No he dormido mucho». «¿Problemas en casa?», preguntó el cliente. Sus miradas se encontraron en el espejo. Adelaide esbozó una sonrisa tensa. «Nada importante, la verdad, solo vida familiar». La señora Veiga asintió comprensiva. «Después de 20 años de matrimonio, una cosa que puedo decir es que todos los hombres pasan por una crisis. Lo principal es no darles demasiada libertad durante este período». Adelaida meditó esas palabras mientras terminaba su estilismo. Libertad. Quizá había tardado demasiado en darse cuenta de lo evidente. A las 9 en punto, otros empleados empezaron a llegar al salón. La primera en llegar fue Talita, una joven que solo llevaba 2 meses trabajando como ayudante de peluquería. Le siguieron Regina, una esteticista con 20 años de experiencia, y Joaquín, el único estilista masculino del equipo. La jornada de Adelaida estaba programada al minuto: corte de pelo, coloración, peinado. Los clientes entran y salen de su silla. Las conversaciones sobre el tiempo, los niños, la política y las tendencias de la moda proporcionaban un telón de fondo familiar al trabajo. Entre cliente y cliente, Adelaide entró en la sala de descanso, donde Regina estaba calentando la comida en el microondas. «Hoy estás un poco pálida», comentó una compañera mirando a Adelaide con atención. «¿Te pasa algo?». Adelaide se sirvió una taza de café y la rodeó con las palmas de las manos,
como si intentara mantener el calor a pesar del día caluroso que hacía al otro lado de la ventana. ¿Alguna vez has sentido que tu matrimonio se desmorona lentamente y que no hay nada que puedas hacer al respecto? La pregunta estalló por sí sola. Regina se sentó enfrente, dejando enfriar su almuerzo. ¿Horacio? Es como un fantasma en nuestra casa. Llega tarde, casi nunca habla, siempre está ocupado o cansado. No recuerdo la última vez que tuvimos una conversación normal. Regina suspiró. Mira, ambos sabemos lo que esto podría significar. No quiero pensar en... Adelaide no pudo terminar la frase. Adelaide, tienes 40 años. Eres una mujer hermosa. Tienes un buen trabajo. No dejes que destruya tu autoestima. Háblale claro. Su conversación se vio interrumpida por una llamada telefónica. Otro cliente había venido a ver a Adelaida. Se enjugó una lágrima no deseada y se dirigió al vestíbulo sonriendo con profesionalidad, aunque por dentro todo le apretaba de ansiedad. La última clienta del día era la anciana señora Barbosa, una octogenaria de porte aristocrático y mente aguda. Venía todos los jueves para un sencillo corte de pelo y peinado. ¿Cómo está su nieta, señora Barbosa? ¿Ha vuelto ya de Europa?, preguntó Adelaida, recortando cuidadosamente los mechones grises. Volvió hace una semana. Me trajo un chal de París y muchas historias sobre hombres jóvenes, sonrió la anciana. ¿Y cómo está su marido? Hacía tiempo que no lo veía en una recepción. Adelaida sintió que sus hombros se tensaban. Horacio está muy ocupado. Su empresa está en expansión, mucho trabajo. Cuídalo, querida. Hoy en día, los empresarios de éxito son presa de jóvenes depredadores. Estas palabras resonaron en la mente de Adelaida. Continuó con su corte de pelo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Y si Regina tenía razón? ¿Y si la causa del alejamiento de Horacio era otra mujer? Cuando la señora Barbosa se marchó, Adelaida se quedó sola en la peluquería. Tenía que preparar un pedido de productos de belleza y comprobar la cita para la semana siguiente. Los actos mecánicos la ayudaban a no pensar en lo que le esperaba en casa. Cerró el salón a las 7 de la tarde y caminó lentamente hacia su coche. Pesadas nubes cubrían el cielo de São Paulo, anunciando un aguacero. Las primeras gotas de lluvia golpean el parabrisas cuando se pone al volante. Al encender el limpiaparabrisas, Adelaida miró su reflejo en el espejo retrovisor. A la tenue luz de las farolas, notó unas arrugas cerca de los ojos que parecían no haber estado allí antes. «Te estás haciendo vieja, Adelaida», se susurró a sí misma y arrancó el motor. El viaje a casa duró casi 1 hora debido a la lluvia y al tráfico nocturno. Su casa, una espaciosa mansión en el barrio de Alto de Pinheiros, la recibió con silencio y penumbra. Esperaba que Horacio aún no hubiera vuelto, pero vio la luz en su estudio. Quitándose la capa empapada, Adelaida subió al primer piso y llamó suavemente a la puerta del despacho. «Pase», respondió Horacio. Estaba sentado frente al ordenador, rodeado de papeles y carpetas. Su pelo oscuro había encanecido notablemente en las sienes y tenía sombras bajo los ojos. A pesar de ello, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de rasgos faciales correctos y mirada penetrante. «Llegas pronto esta noche», dijo Adelaida, tratando de ocultar su sorpresa. «Prepararé la cena». Horacio asintió, sin apartar los ojos del monitor. «No tengo hambre. He merendado en la oficina». Adelaida sintió que algo se apretaba en su interior. ¿Cuánto hacía que no cenaban juntos? ¿Cuánto hacía que no hablaban con una copa de vino sobre el día anterior, sobre planes, sobre algo personal e importante? «Horacio, quería preguntarte, ¿estás bien? Últimamente pareces tenso». Por fin la miró, una mirada cansada y en cierto modo distante, como si no fuera su mujer desde hacía 15 años, sino una conocida ocasional. «No pasa nada, es que hay mucho trabajo, ya sabes cómo es». «Apenas te veo, apenas nos hablamos, no es como si todo fuera normal».
Horacio suspiró y dejó los papeles a un lado. Adelaida, la verdad es que ahora estoy muy ocupado. La empresa está en expansión, hay que atender nuevos contratos. Llego a casa agotado y solo quiero una cosa, paz y tranquilidad. Por favor, no empecemos esta conversación. Adelaida sintió que la ira mezclada con el resentimiento se acumulaba en su interior. ¿Cuándo deberíamos empezarla? ¿Mañana? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿O esperas que el problema se resuelva solo? ¿Qué problema, Adelaida? ¿El hecho de que trabajo duro? Siempre ha sido así, y a ti te ha parecido bien. No, no ha sido así. Solías hacer tiempo para nosotros. Solías interesarte por mí, por mi vida. Solíamos ser una pareja, no dos personas al azar bajo el mismo techo. Horacio se pasó la mano por la cara como secándose el cansancio. Mira, no estoy de humor para dramas. Hablemos cuando esté menos ocupado. ¿Cuándo? Dame una fecha, una hora. Lo pondré en mi agenda. Adelaida no pudo contener el sarcasmo. Te comportas como una niña, dijo Horacio con frialdad. Si te sientes tan sola, llama a tu hermano. Fernando siempre está encantado de consolarte. El comentario golpeó más fuerte de lo que Adelaida podría haber esperado. Su hermano Fernando siempre había estado cerca de ella, y Horacio nunca había utilizado ese vínculo como arma contra ella. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó en voz baja. Nada. Olvídalo. Quiero trabajar una hora más y acostarme. Mañana tengo una reunión importante. Adelaida permaneció unos segundos más de pie, esperando que cambiara de opinión, que dijera algo más, que explicara su comportamiento, pero Horacio ya había vuelto a sus papeles, ignorando desafiante su presencia. Salió del estudio, cerrando la puerta en silencio. En su espaciosa casa, entre muebles caros y objetos de diseño, de repente se sintió insoportablemente sola. Bajó a la cocina, sacó mecánicamente comida de la nevera y se puso a cocinar, no para su marido, sino para ella misma, aunque no tenía ningún apetito. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Fernando. «Hola, hermana, ¿cómo estás?». La voz de su hermano siempre la tranquilizaba. «Hola, Fernando, todo bien», balbuceó ella, incapaz de mentir convincentemente. «Puedo oír en tu voz que no lo está. ¿Qué te pasa?». Adelaida suspiró. Su hermano siempre la leía como un libro abierto. «No quiero hablar de ello por teléfono. Quizá podríamos quedar el otro día. ¿Te viene bien mañana? Puedo recogerte después del trabajo». «Sí, sería estupendo». Después de hablar con su hermano, terminó de cenar sola y limpió la cocina. Cuando subió al dormitorio, Horacio ya estaba dormido, o haciéndose el dormido, de espaldas a su lado de la cama. Adelaida permaneció despierta largo rato, mirando al techo y escuchando la respiración constante de su marido. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Y qué pasaría después? La mañana no trajo alivio. Horacio se había marchado antes de que ella se despertara, dejando una nota en la que decía que volvería tarde. Incluso su letra parecía extraña. Trazos apresurados y descuidados en lugar de las letras pulcras con las que le había escrito notas de amor en los primeros años de su matrimonio. En el salón, el día transcurrió con el ajetreo habitual. Adelaida trabajaba automáticamente, sonriendo a los clientes, dando consejos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Después del trabajo, como habían acordado, Fernando la esperaba. El hermano de Adelaida era 2 años menor que ella, un hombre delgado con los mismos ojos oscuros y cejas expresivas. Trabajar para el ayuntamiento le había hecho más serio y reservado que en su juventud, pero para su hermana siempre era el mismo Fernando, cariñoso y comprensivo. Se instalaron en un pequeño restaurante no lejos del salón. Adelaida pidió una copa de vino, aunque no solía beber entre semana. «Ahora dime», dijo Fernando cuando el camarero se alejó de la mesa, «¿qué hay entre Horacio y tú?». Adelaida hizo girar su copa entre las manos, viendo cómo el vino dejaba caminos aceitosos en el cristal. «No sé, ha cambiado.
Se volvió frío, distante. Apenas hablamos. Siempre está trabajando o diciendo que está trabajando. ¿Crees que tiene a alguien?, preguntó Fernando sin rodeos. Adelaida le miró. No quiero pensarlo, pero a veces creo que es la única explicación. Llega tarde, a veces huele a otros perfumes. ¿Has intentado hablar con él? Lo intenté ayer. Dijo que me comportaba como una niña y que estaba demasiado ocupado para ese tipo de conversaciones. Fernando frunció el ceño. Ese no parece el Horacio que yo conozco. Siempre ha sido atento contigo. Lo fue, y ahora es como si viviera con un extraño. Escucha, Adelaida. He oído algo en el ayuntamiento. Fernando bajó la voz. La empresa de Horacio podría tener problemas. Nada concreto, solo rumores de inversiones fallidas y posibles deudas. Adelaida miró sorprendida a su hermano. No me ha dicho nada. ¿Crees que ese puede ser el motivo de su comportamiento? Tal vez. Los hombres se toman mal los reveses financieros, sobre todo los orgullosos como tu marido. Aquel pensamiento tranquilizó un poco a Adelaida. Quizá no fuera la otra mujer, sino los problemas del negocio. Podrían trabajar juntos, solucionarlo juntos, si Horacio le permitiera estar a su lado. Intentaré hablar con él de nuevo, dijo con firmeza. Hoy mismo. Fernando asintió con aprobación. Así es, pero no le presiones demasiado. Dale la oportunidad de que me lo cuente todo él mismo. Terminaron de cenar comentando otras noticias de la familia. Fernando la llevó a casa, y Adelaida entró en la casa con determinación, preparada para una conversación seria con su marido. En casa, sin embargo, se sorprendió al encontrar a su suegra, Evelina Mendonza, sentada en el salón. Adelaida, una mujer señorial de 65 años, con una postura perfecta y el pelo recogido en un moño, siempre había tenido sentimientos encontrados hacia su suegra. Su suegra era educada pero fría. Nunca había considerado a Adelaida lo bastante buena para su hijo. Evelina, no sabía que venías. Adelaida hizo lo posible por ocultar su sorpresa. Horacio me invitó a cenar. Pensé que te había avisado, contestó la suegra mirando atentamente a su nuera. Horacio apareció de la cocina con una botella de vino. Adelaida, has vuelto. Mamá ha venido a visitarnos. He encargado la cena en el restaurante, la entregarán pronto. Parecía casi el Horacio de antes, sonriente, atento. Pero Adelaida podía ver la tensión en las comisuras de sus ojos y la falta de naturalidad de su sonrisa. Es un placer, Evelina. Me cambiaré y me reuniré contigo, dijo Adelaida mientras se dirigía al dormitorio. Mientras se cambiaba, reflexionó. ¿Por qué Horacio no le había avisado de la visita de su madre? ¿Y por qué había decidido de repente celebrar una cena familiar cuando había evitado comer juntos durante meses? Cuando regresó al salón, encontró a su suegra y a su marido discutiendo en voz baja sobre asuntos familiares, pero se callaron cuando ella llegó. ¿De qué están hablando?, preguntó Adelaida, tratando de sonar despreocupada. No mucho, querida. Solo viejas historias familiares, respondió Evelina, intercambiando una rápida mirada con su hijo. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Evelina preguntó por el salón, por su salud, por sus planes de vacaciones, todo como de costumbre, pero Adelaida percibió una falsedad en la conversación. Horacio parecía distraído, consultando a menudo su teléfono y evitando mirarla a los ojos. Después del postre, Evelina anunció que era hora de irse a casa. Horacio se ofreció a acompañar a su madre a casa y ayudarla con sus cosas, aunque ella no llevaba ninguna pertenencia, salvo un pequeño bolso. Al quedarse sola, Adelaida empezó a recoger la mesa. Se dio cuenta de que su marido se había olvidado el teléfono. Estaba sobre la mesita y la pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. Adelaida nunca había mirado el teléfono de su marido, le parecía una violación de los límites que ella respetaba. Pero ahora, acosada por dudas y temores, no pudo resistirse.
Al coger el teléfono, vio el nombre de Virginia en la pantalla y parte de un mensaje. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? Con manos temblorosas, volvió a colgar el teléfono. Tenía la garganta seca y el corazón le latía tan fuerte que creía que se le iba a salir del pecho. Sus peores temores se habían confirmado. Horacio tenía otra mujer. Cuando su marido llegó a casa, Adelaida ya estaba en la cama con un libro, fingiendo que leía. Horacio cogió el teléfono y, tras comprobar los mensajes, frunció ligeramente el ceño. «Mamá ha llegado bien a casa», dijo sin mirar a su mujer. «Bien», contestó Adelaida brevemente, sin fiarse de su voz. «Pareces un poco rara. ¿Ha pasado algo?» «¿Cómo puede ser tan hipócrita?», pensó Adelaida. «Nada, solo estoy cansada». Horacio asintió y se fue al baño. Adelaida se quedó mirando el techo y trató de decidir qué hacer a continuación. ¿Desenmascararlo? ¿Exigirle explicaciones? ¿O fingir que no sabía nada y esperar que solo fuera un capricho pasajero? Pasaron los días, llenos de ansiosa espera y agonizante reflexión. Adelaida siguió yendo a trabajar, sonriendo a los clientes, charlando. Pero en su interior crecía un vacío que no podía llenar. Empezó a observar a Horacio con más atención. Ahora se fijaba en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Una camisa nueva que no se había comprado, un olor particular de colonia que no había usado antes, las llamadas que contestaba cuando salía de la habitación. Una mañana, cuando Horacio ya se había ido a trabajar, Adelaida decidió buscar más pruebas de sus sospechas. Sabía que su marido guardaba documentos importantes en una caja fuerte de su despacho. La caja estaba cerrada, pero ella recordaba la combinación. Era la fecha de su boda. Dentro de la caja fuerte había carpetas con documentos organizados por año y categoría. Adelaida nunca se había interesado demasiado por los negocios de su marido, a quien confiaba los asuntos financieros. Ahora revisaba metódicamente los papeles, en parte con la esperanza de encontrar algo que desmintiera sus sospechas de infidelidad. En cambio, encontró algo igualmente inquietante: cartas del banco exigiendo la devolución de un importante préstamo, así como varios avisos de retrasos en los pagos a proveedores. Las cantidades eran considerables, millones de reales. Adelaida sintió que se enfriaba por dentro. ¿Cómo era posible que no supiera nada de deudas tan importantes? Volvió a guardar los documentos y cerró la caja con cuidado. Ahora tenía dos preocupaciones en lugar de una: la infidelidad de su marido y sus problemas financieros. ¿Estaban relacionados? Quizás el estrés del negocio había empujado a Horacio a los brazos de otra mujer. Ese mismo día, durante la pausa para comer, Adelaida llamó a su hermano. «Fernando, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir después del trabajo?» «Claro, hermanita. ¿Pasa algo?» «Te cuento cuando te vea. Se trata de Horacio y tengo mis sospechas». Fernando la recogió a la salida del trabajo y fueron a un pequeño café no muy lejos de la peluquería. Adelaida eligió una mesa en el rincón más alejado, donde su conversación no pudiera ser escuchada. «¿Qué está pasando?», preguntó Fernanda mientras el camarero les tomaba nota y se alejaba. Adelaida entrelazó los dedos para ordenar sus pensamientos. «Creo que Horacio me engaña», dijo en voz baja, «y también creo que su empresa tiene serios problemas financieros». Fernando frunció el ceño. «¿Qué te hace pensar eso?» «Está distante, siempre se queda hasta tarde en el trabajo, a veces huele a perfume ajeno. Y esta mañana he encontrado cartas del banco en sus archivos. Parece que la empresa está al borde de la quiebra». Su hermano se frotó la barbilla, pensativo. «En cuanto al engaño, ¿es solo una sospecha o tienes pruebas?» «Vi un mensaje en su teléfono de alguien llamada Virginia. Escribió que le echaba de menos. Y sobre el negocio, escuché algo en el ayuntamiento. Nada concreto, solo rumores de que la empresa de Horacio tenía problemas, pero no creí que fuera tan grave». Fernando le cogió la mano. «Mira,
Tienes que hablar con Horacio directamente, sobre su lealtad y sobre los negocios de la empresa. Lo he intentado, pero se cierra, dice que todo está bien, que me invento problemas. Entonces, sé persistente. Tienes derecho a saber lo que pasa en tu matrimonio y con tus finanzas. Adelaida suspiró. Lo intentaré de nuevo. Esa misma tarde se aventuró a hablar. Horacio regresó a casa inusualmente temprano, alrededor de las 8. Parecía cansado, pero menos estresado que de costumbre. Hoy llegas temprano, comentó Adelaida cuando él entró en la cocina, donde ella estaba preparando la cena. Sí, la reunión terminó antes de lo que esperaba, respondió él mientras sacaba una botella de agua mineral de la nevera. Adelaida lo observó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Horacio, tenemos que hablar. Él la miró con ligera preocupación. Por supuesto. ¿Sobre qué? Sobre tu negocio. ¿Tenemos problemas económicos? Horacio se quedó inmóvil y dejó lentamente la botella sobre la mesa. ¿Por qué lo preguntas? Porque soy tu mujer, y si tenemos problemas, necesito saberlo. La miró durante un largo instante, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. La empresa tiene dificultades temporales. Nada grave. ¿Dificultades temporales por valor de millones de reales? Preguntó Adelaida en voz baja. Horacio entrecerró los ojos. ¿Revisaste mis papeles? Estaba buscando recibos para la declaración de la renta y encontré cartas del banco. La mentira le resultó fácil. Se sorprendió a sí misma. Pero, ¿no había sido Horacio el primero en empezar a mentir? Esto no es asunto tuyo, Adelaida. Yo mismo me ocuparé de los asuntos de la empresa. No es asunto mío. Llevamos 15 años casados. Todo lo que te concierne es asunto mío. Horacio suspiró y se sentó a la mesa, frotándose el puente de la nariz. Bien, sí, la empresa tiene problemas. Uno de los grandes proyectos se vino abajo y perdimos una inversión importante. Además, se cancelaron algunos contratos. Ahora mismo estoy intentando reestructurar las deudas y encontrar nuevos inversores. Adelaida se agachó a su lado y miró a su marido con atención. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería molestarte. Es mi problema y tengo que resolverlo yo. Nuestro problema, Horacio. Somos familia. Sonrió débilmente y le cogió la mano por primera vez en mucho tiempo. Tenés razón. Es complicado. Estoy acostumbrada a ser la que mantiene a la familia, la que resuelve los problemas. Y ahora siento que estoy perdiendo el control. Adelaide le apretó la mano. Nos las arreglaremos juntos. Puedo ayudar, vender las joyas, pedir un préstamo al banco a mi nombre. No, replicó bruscamente Horacio. No dejaré que arriesgues tu dinero ni tus bienes. Es mi responsabilidad. Pero, mira, agradezco tu ofrecimiento, pero yo decidiré por mí mismo. Tengo un plan. Adelaida quiso preguntar por Virginia, pero el momento no le pareció adecuado. Si realmente estaba tan preocupado por el negocio, ¿merecía la pena añadirle más estrés? Pero pensar en la otra mujer la mantuvo en vilo. ¿Quién es Virginia? La pregunta surgió de la nada, incluso para ella misma. Horacio se puso rígido y su mano apoyada en el brazo de ella se tensó débilmente. ¿Qué? Virginia, vi un mensaje de ella en tu teléfono. El rostro de Horacio se tornó impenetrable. Es una socia de negocios, uno de los posibles inversores. Los socios de negocios no suelen mandar mensajes diciendo que te echan de menos. ¿Lees mis mensajes? Había ira en su voz. No, vi la notificación en la pantalla cuando te dejaste el móvil en el salón. Y no cambies de tema, Horacio. Se levantó de la mesa con el rostro contorsionado por la rabia. Así que ahora me sigues, comprobando mi teléfono, revisando mis archivos. ¿Qué será lo próximo? Contratar a un detective. No le des la vuelta a esto. Llevas meses alejada de mí.
Apenas me hablas, llegas a casa pasada la medianoche, hueles a perfume de otra persona. ¿Qué se supone que debo pensar? Tienes que confiar en mí. Lo intento, pero no me das ni una sola razón para confiar en ti. Estaban frente a frente, separados por la mesa de la cocina y un creciente abismo de desconfianza. No voy a discutir, dijo al fin Horacio. Virginia es una socia, y punto. Si no puedes creerme, es tu problema. Salió de la cocina, dejando a Adelaida en un silencio atónito. Unos minutos después oyó un portazo. Horacio había abandonado la casa. Adelaida se hundió lentamente en una silla, sintiéndose desolada. La conversación no había salido como ella había planeado. En lugar de aclarar la situación, se habían distanciado aún más. Estuvo sentada en la cocina hasta altas horas de la noche, pero Horacio no regresó. A las 2 de la madrugada, finalmente subió al dormitorio y se tumbó en la cama vacía. El sueño no llegaba. Su mente repetía la conversación una y otra vez, y cada vez encontraba nuevos argumentos, nuevas preguntas. Por la mañana, cuando bajó, Horacio ya estaba desayunando en la cocina. Estaba completamente vestido, como si no hubiera vuelto de dormir la siesta. «Buenos días», dijo Adelaida con cautela. Horacio asintió sin mirarla. «Tenemos que hablar de lo de ayer», continuó ella. «No hay nada que hablar, ya lo he dicho todo. Horacio, por favor. Tengo que ir a trabajar». Se levantó de la mesa, dejando su desayuno sin terminar. «No me esperes para cenar, tengo una reunión importante con inversores». Con esas palabras se marchó sin darle un beso de despedida, sin mirarla a los ojos, como si fuera una compañera de piso ocasional y no su esposa desde hacía 15 años. En el salón, el día se alargó interminablemente. Adelaida trabajaba automáticamente, con los pensamientos muy alejados. Uno de los clientes llegó a notar que no se encontraba bien y sugirió cancelar la cita, pero Adelaide insistió en seguir trabajando. La actividad la ayudaba a no pensar en los problemas domésticos. Durante la pausa para comer, volvió a llamar a Fernández. «¿Cómo fue la conversación con Horacio?», preguntó su hermano tras el saludo. «No muy bien. Reconoció que la empresa tenía problemas, pero se negó a hablar de ellos en detalle. Y cuando le pregunté por Virginia, se enojó y se fue de la casa. Adela, escucha. He estado haciendo averiguaciones sobre los negocios de Horacio. Las cosas están muy mal, peor de lo que pensaba. La empresa está al borde de la quiebra. Hay rumores de que algunos inversores están demandando». Adelaida se tapó los ojos, sintiendo que todo a su alrededor perdía estabilidad. «¿Qué debo hacer, Fernando?» «Prepárate para lo peor. Revisa tus cuentas personales. Asegúrate de que tu nombre no aparece en los registros de la empresa. Si Horacio realmente está al borde de la quiebra, los acreedores podrían ir por todo lo que tienes. Estamos hablando de mi marido, no de un sinvergüenza». «Lo sé, hermanita. Pero los negocios son los negocios, y la ley es la ley. Ten cuidado». Después de hablar con su hermano, Adelaida se sintió aún peor. Le parecía que su vida se desmoronaba y que no podía hacer nada para remediarlo. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró una nota de Horacio. «Me he ido a una reunión de negocios a Río. Vuelvo en 2 días». 2 días. 48 horas para pensar qué hacer a continuación. 48 horas sola en una casa vacía donde cada rincón le recordaba tiempos felices que tal vez nunca volverían. Los días siguientes transcurrieron con monotonía. Adelaida realizaba mecánicamente sus tareas en el salón, volvía a la casa vacía, intentaba leer o ver la televisión, pero sus pensamientos volvían invariablemente a Horacio, a Virginia, a la amenaza de la bancarrota. Cuando Horacio regresó de Río, parecía agotado pero extrañamente entusiasmado. Le había traído a Adelaida un pequeño regalo, una pulsera delicada que antes no habrían podido permitirse. «¿Qué es?», preguntó ella, examinando la joya.
Una pequeña muestra de reconciliación, sonrió Horacio. Me he portado mal. Perdóname. Adelaida miró a su marido con desconfianza. Aquel repentino cambio de humor le parecía extraño, sobre todo después de su última conversación. ¿Qué tal la reunión en Río? Estupenda. Creo que encontré una solución a nuestros problemas financieros. Horacio se sentó a su lado en el sofá, tomando sus manos entre las de él. Un inversor potencial está interesado en la empresa. Si todo sale bien, no solo saldremos de deudas, sino que podremos ampliar el negocio. Eso es maravilloso, dijo Adelaida con inseguridad. ¿Quién es ese inversor? Horacio dudó un momento. Un grupo de Argentina. ¿No los conoces? Algo en su tono alertó a Adelaida. ¿Y Virginia? ¿También es inversora? El rostro de Horacio se tensó ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Sí, ella también forma parte del trato. Mira, Adelaida, sé que sospechas que te he engañado, pero no es cierto. Virginia es realmente una socia de negocios, un socio de negocios importante. Adelaida quería creerle, realmente quería, pero algo en el fondo de su mente le decía que no era tan sencillo. Está bien, dijo finalmente. Me alegro de que tengas una perspectiva de negocio. Horacio se animó y la besó, por primera vez en semanas. Las cosas mejorarán, ya verás, te lo prometo. Después de aquella noche, su relación pareció volver a la normalidad. Horacio empezó a llegar antes a casa, a interesarse por los asuntos de Adelaida, a traerle pequeños regalos. Pero detrás de esta prosperidad exterior, ella percibía una falsedad. A veces captaba miradas extrañas de su marido, como si la estuviera evaluando, tomando una decisión. Y cada vez con más frecuencia, él revisaba los mensajes de su teléfono y se iba a la otra habitación a hablar. Una noche, Adelaida se despertó con la voz de Horacio. Hablaba en voz baja, pero en el silencio de la noche se distinguían claramente las palabras. Sí, todo está listo. No, ella no sospecha nada. Por supuesto, comprendo los riesgos. 15 días, como pronto. El corazón de Adelaida se apretó dolorosamente. Fuera lo que fuese lo que Horacio planeaba, estaba claro que no tenía nada que ver con salvar su matrimonio. Al día siguiente, decidió comprobar su teléfono en cuanto tuviera ocasión. Esa noche, Horacio se había ido a duchar y había dejado el móvil en la mesilla de noche. Con manos temblorosas, Adelaida desbloqueó el teléfono. La contraseña seguía siendo la misma, la fecha de su boda, lo que de algún modo hacía aún más dolorosa la situación, y abrió los mensajes. El nombre de Virginia era el primero de la lista. Los billetes están reservados. Nos esperan unas vacaciones inolvidables en Argentina. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? Y la última, enviada esta mañana. El piso en Buenos Aires nos espera. Ya falta poco. Adelaida sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Horacio no solo la engañaba. Estaba planeando unas vacaciones con su amante en Argentina. Todo era mentira. Los remordimientos, las promesas, la repentina atención. Colgó rápidamente el teléfono y se acercó a la ventana, tratando de calmar su respiración. ¿Qué hacer? ¿Hacerle frente? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Decírselo a Fernán? El sonido de la puerta del baño al abrirse la obligó a tomar una decisión. Se callaría, por el momento, y observaría. El conocimiento es poder, y ahora necesitaba toda la fuerza posible para sobrevivir a la traición de su marido. «¿Adelaida? ¿Estás despierta?» La voz de Horacio sonaba tranquila, casi cariñosa. «Admirando la luna», respondió ella sin volverse, temerosa de que su rostro la delatara. «Está inusualmente brillante esta noche». Horacio se acercó y la abrazó por detrás, un gesto que antes le había resultado tan familiar, pero que ahora solo evocaba disgusto. «Vamos a la cama. Mañana es un gran día». «Sí, claro». Adelaida se obligó a sonreír,
volviéndose hacia él. «Vamos a la cama». Tumbada junto a su marido en la oscuridad, escuchando su respiración constante, estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Su matrimonio había terminado. Solo quedaba decidir cómo y cuándo poner la marca final. Había pasado una semana desde que Adelaida descubrió los mensajes de Virginia en el teléfono de Horacio. 7 días de fingimientos, sonrisas falsas y noches en vela. Ella seguía interpretando el papel de esposa desprevenida mientras el dolor y la desesperación crecían en su interior. Adelaida decidió aprovechar el día libre para ir a casa de su madre. Oficialmente, informó a Horacio de sus planes durante el desayuno, observando su reacción. «Hoy iré a casa de mi madre», dijo removiendo el café. «Volveré tarde esta noche». Una extraña expresión se dibuja en el rostro de su marido. Alivio, casi alegría, que rápidamente oculta tras una máscara de preocupación. «Dale recuerdos de mi parte», respondió. «Yo también estaré ocupado todo el día con reuniones. Puede que también vuelva tarde». Adelaida asintió, fingiendo creerle. El plan era sencillo y cruel al mismo tiempo. No iba a ir a casa de su madre. Quería saber qué hacía Horacio cuando creía que tenía la casa para él solo. No tardó mucho en hacer las maletas. Adelaida se despidió de su marido, subió al coche y salió del patio. Después de conducir unas cuadras, estacionó en un callejón tranquilo y esperó. Pasó una hora, un segundo. A mediodía, vio salir el coche de Horacio por la puerta de su casa. Adelaida se dio cuenta enseguida de que no se dirigía a la oficina. Lo siguió con cautela, manteniendo la distancia y tratando de no llamar la atención. Horacio condujo hacia el Alto de Pineiros, un barrio verde y acomodado de lujosos condominios y costosas casas particulares. 20 minutos más tarde, se detuvo en la puerta de un moderno complejo de apartamentos, llamó al guarda y entró en la propiedad. Adelaida se detuvo cerca, sin saber qué hacer a continuación. No podía entrar en la zona vigilada, pero tampoco podía marcharse sin descubrir la verdad. La solución llegó de repente. Recordó que detrás del complejo de apartamentos había un pequeño parque que lindaba con el terreno. Desde allí podía ver las fachadas traseras de algunos pisos. Adelaida dejó el coche y se dirigió al parque. Le resultó difícil encontrar el ángulo adecuado. Deambuló entre los árboles, buscando un punto desde el que pudiera ver el edificio. Finalmente, subiendo una pequeña colina, lo vio. Una moderna torre de cristal y hormigón. Se veían personas en los balcones de algunos pisos. En uno de los balcones del último piso, Adelaida vio una figura masculina. Instintivamente se dio cuenta de que era Horacio. Estaba lejos y no podía distinguir los detalles, pero al momento siguiente, una figura femenina se unió al hombre en el balcón. Se abrazaron. Incluso desde la distancia, Adelaida pudo ver que no era un abrazo amistoso o de negocios. Sentía el cuerpo como petrificado. Una cosa era tener sospechas, mensajes, reticencias. Otra muy distinta era ver con tus propios ojos a tu marido abrazando a otra mujer. Adelaida se hundió lentamente en el banco, con la mirada fija en un punto. Las manchas verdes de las hojas, el cielo azul, la superficie acristalada del rascacielos flotaban ante sus ojos. El mundo entero parecía irreal, como el decorado de una mala obra de teatro. No supo cuánto tiempo permaneció sentada, minutos u horas. Finalmente, una parte de su conciencia responsable de la autoconservación la hizo levantarse y caminar lentamente hacia la salida del parque. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Volver a casa y fingir que no había pasado nada? ¿Ir a casa de su madre como había planeado oficialmente? ¿O Adelaida se metió en el coche y se quedó allí sentada un rato, mirándose a sí misma? Luego arrancó el motor y se dirigió a casa, no para fingir, para la confrontación. Volvió sobre las 3 de la tarde. La casa la recibió con silencio y penumbra.
Las cortinas del salón estaban corridas, dando la impresión de que había anochecido en medio de un día luminoso. Adelaida subió las escaleras intentando no hacer ruido. Del dormitorio llegaban voces apagadas. La puerta estaba entreabierta. Adelaide se acercó lentamente y se asomó al interior. Lo que vio cambió su vida para siempre. Sentados en la cama conyugal, entre las sábanas arrugadas, estaban Horacio y una mujer, delgada, morena y de piel impecable. Estaban desnudos, cubiertos solo por una ligera sábana, y hablaban en voz baja de algo, ajenos a la presencia de Adelaida. ¿Estás seguro de que no volverá antes del anochecer?, preguntó la mujer pasando la mano por el pecho de Horacio. Por supuesto, se fue a ver a su madre a Campinas. Son 2 horas de viaje por lo menos, respondió él, besándole el cuello. Bien, porque aún tengo muchos planes para hoy. La mujer rió suavemente, una risa sonora y juvenil. Era demasiado. Adelaida empujó la puerta y ésta golpeó contra la pared con estrépito. Horacio y su ama se levantaron de un salto, mirándola consternados. ¡Adelaida! Horacio no parecía tan culpable como molesto por el placer interrumpido. Se suponía que estabas en casa de tu madre. Y tú debías ser fiel a tu mujer, pero los dos rompimos nuestras promesas, ¿no? La voz de Adelaida sonaba inesperadamente tranquila, aunque por dentro todo bullía de rabia y dolor. La mujer, debía de ser Virginia, parecía más intrigada que confusa. Miraba a Adelaida con una especie de curiosidad fría, como una exposición en un museo. Así que eso es lo que es tu mujer, dijo Virginia, dirigiéndose a Horacio, pero mirando a Adelaida. Sí, soy su mujer, y tú debes de ser socia. Adelaida no pudo ocultar su sarcasmo. ¿Y cómo van las cosas? ¿Invirtiendo bien? Horacio recapacitó por fin y comenzó a subirse los pantalones. Adelaida, no es lo que piensas. Ay, por favor, no insultes mi inteligencia con lugares comunes, interrumpió ella. Lo he visto todo con mis propios ojos. Él se puso rígido, a medio vestir, claramente sin esperar que ella supiera tanto. ¿Me has estado siguiendo? ¿Has leído mis mensajes? Había indignación en su voz, como si fuera ella la responsable de la traición. No le des la vuelta a la tortilla. Me engañas en nuestra cama. ¿Y estás resentido conmigo por leer los mensajes de tu teléfono? Virginia, por su parte, se colocó tranquilamente el vestido y se recogió el pelo en una coleta. Observaba el altercado de la pareja con un interés casi profesional, como si estuviera estudiando el escenario para un futuro papel. Creo que los dejaré solos, dijo, dirigiéndose a la puerta. No, quédate. La voz de Adelaida la detuvo. ¡Ya basta!, gritó Horacio completamente vestido y furioso. No tienes derecho a irrumpir aquí y montar una escena. Esta es mi casa. Nuestra casa, corrigió Adelaida, que por cierto está hipotecada al banco. Otro dato que no me contaste. Horacio se puso pálido. Virginia cambió la mirada de uno a otro, claramente tratando de averiguar si Adelaida decía la verdad. Quiero que te vayas, siseó Horacio. Ahora mismo. ¿Qué? Adelaida no podía creer lo que oía. Ya me has oído. Vete de aquí. No te quiero aquí. ¿Me estás echando de nuestra casa para quedarme con ella? Adelaida señaló a Virginia, que ahora estaba de pie a un lado con los brazos cruzados sobre el pecho. Sí, vete. Adelaida miró a su marido como si lo viera por primera vez. No era el hombre con el que se había casado hacía 15 años. No era el hombre con el que había planeado vivir toda su vida. Tenía ante sí a un extraño, frío, calculador e hipócrita. Está bien, dijo al fin. Me marcho, pero te advierto, Horacio, que te arrepentirás de esta decisión. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, bajando las escaleras hasta la planta baja. Con manos temblorosas, Adelaida sacó su teléfono y marcó el número de Fernando. «Fernando, soy yo.
¿Puedo ir a verte? ¿Ahora mismo? Por supuesto, hermanita. ¿Qué pasa? Te lo diré cuando nos veamos. Espérame. Dio por terminada la conversación y volvió a subir al dormitorio. Horacio estaba sentado en el borde de la cama. Virginia no aparecía por ninguna parte. He venido en coche, así que voy a recogerla, dijo Adelaida mientras se acercaba al armario. Y necesito coger algunas cosas. Horacio observó en silencio mientras ella sacaba una pequeña maleta y empezaba a meter en ella ropa, artículos de aseo y documentos. No le ofreció ayuda, no intentó detenerla, no pronunció una palabra de disculpa o arrepentimiento. Cuando la maleta estuvo lista, Adelaida se detuvo en la puerta del dormitorio y miró a su marido por última vez. 15 años, Horacio. Todo ese tiempo te he querido, he confiado en ti, te he apoyado, y así me lo pagaste. Levantó la cabeza y algo parecido al remordimiento relampagueó en su mirada. Adelaida, no lo hagas, no lo hagas, negó con la cabeza. Adiós, Horacio. Bajó las escaleras, salió de la casa y subió al coche. No fue hasta que el portón quedó atrás que Adelaida se permitió dejar salir todas las emociones que había estado conteniendo durante el enfrentamiento. Las lágrimas brotaron a raudales y tuvo que apartarse a un lado de la carretera porque no podía conducir con el velo de lágrimas. Se sentó allí, agarrando el volante y sollozando, por 15 años de matrimonio, por los sueños rotos, por el amor traicionado, por la mujer que había sido y que nunca volvería a ser. Media hora después, cuando la primera oleada de dolor había remitido un poco, Adelaida se enjugó los ojos y continuó camino hacia la casa de su hermano. Fernando vivía en el barrio de Piñeiros, en un moderno edificio de apartamentos con seguridad y aparcamiento subterráneo. En la entrada la esperaba su hermano, un hombre alto y delgado, con los mismos ojos oscuros de Adelaida. Al ver el estado de su hermana, la abrazó sin más preguntas y la condujo al ascensor. El piso de Fernando era amplio y luminoso, 3 dormitorios, un gran salón con ventanas panorámicas, una cocina moderna. Vivía solo desde su divorcio 5 años atrás, y el piso tenía un aire minimalista de soltero, muebles funcionales, poca decoración, orden perfecto. Siéntate, dijo Fernando, señalando el sofá. Prepararé té. Adelaida se hundió en el sofá, sintiéndose extrañamente entumecida tras la tormenta de emociones. Miró por la ventana hacia la ciudad. Interminables hileras de edificios, carreteras y parques. En algún lugar estaba la casa que había creído suya durante 15 años, un hogar al que nunca volvería. Fernando trajo 2 tazas de té caliente y se sentó a su lado. ¿Qué ha pasado? Adelaida bebió un sorbo y empezó a hablar, de los mensajes que había encontrado, de la vigilancia, de pillar a Horacio y Virginia en su cama, de cómo la había echado de casa. Fernando escuchaba en silencio, con el rostro ensombrecido a cada palabra. El muy cabrón, pronunció cuando Adelaida hubo terminado. No solo te engañaba, sino que iba a dejarte y a esconderse en el extranjero. Me siento tan estúpida, dijo Adelaida en voz baja. ¿Cómo no me di cuenta? ¿No darme cuenta de lo que estaba pasando? Le querías y confiabas en él. No fue culpa tuya. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Fernando le cogió la mano. En primer lugar, te quedas aquí, todo el tiempo que quieras. Segundo, tenemos que buscar un buen abogado. Si Horacio realmente está planeando una fuga, necesitamos proteger tus intereses legalmente. No tengo casi nada, sonrió Adelaida con amargura. La casa está registrada a su nombre, las cuentas también. Llevas 15 años casada. Por ley, tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, y el tribunal debería tenerlo en cuenta. ¿Y si se va antes del juicio? Entonces iremos a la policía. Ya tiene cargos contra él, e intentar salir del país se consideraría huida de la justicia. Adelaida suspiró,
sintiéndose extrañamente desolada. No quería que esto acabara así. Lo sé, dijo Fernando suavemente, pero a veces el final es el principio de algo nuevo. La frase no trajo ningún consuelo. Adelaida no podía imaginar ningún nuevo comienzo ahora. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Al día siguiente, al despertarse en el dormitorio de invitados de Fernando, Adelaida permaneció largo rato tumbada, mirando al techo e intentando comprender lo que había ocurrido. Una parte de ella aún esperaba que hubiera sido un mal sueño, que despertaría en su cama junto a Horacio y todo seguiría igual. Pero la realidad era cruel. Había pillado a su marido con una amante. La había echado de casa. Su matrimonio estaba realmente roto. Adelaida se obligó a levantarse, a ducharse, a vestirse. Las acciones mecánicas la ayudaban a no pensar en lo sucedido. En la cocina encontró una nota de Fernando. Me he ido a trabajar. El desayuno está en la nevera. Volveré para comer. Llama si necesitas algo. F. Tras desayunar sola, Adelaida decidió que tenía que actuar. No podía permitirse que Horacio ganara, ni que huyera y la dejara sin nada. Marcó el número del salón de belleza y anunció que se tomaba una licencia por razones familiares. Regina, su compañera, pareció preocupada. ¿Te pasa algo, Adelaida? No pareces tú misma. Te lo contaré más tarde. Ahora no puedo hablar de ello. Por supuesto, querida. Descansa todo lo que necesites. Nos arreglaremos. Adelaida llamó entonces a su madre y le explicó brevemente la situación. La mujer mayor se indignó y se ofreció a ir a São Paulo para apoyar a su hija, pero Adelaida se negó. No, mamá, no deberías venir, yo estaré bien. Fernando me está ayudando. Ese Horacio siempre me pareció arrogante, refunfuñó su madre. Te lo dije incluso antes de la boda. Adelaida sonrió con tristeza, recordando que su madre sí había expresado dudas sobre la elección de su hija. Al parecer, la intuición materna había resultado ser más fuerte que la ceguera amorosa. Tras la llamada de su madre, Adelaida se puso a buscar un abogado. Fernando le sugirió un conocido, pero ella quería encontrar un especialista en procesos de divorcio. Después de unas cuantas llamadas y de buscar reseñas en Internet, se decidió por Giselle Monteiro, una mujer de mediana edad con fama de luchar por los derechos de las mujeres en los divorcios. Se concertó una cita para el día siguiente. Adelaida pasó el resto del día haciendo una lista de preguntas y reuniendo los documentos que pudiera necesitar. Cuando Fernando volvió del trabajo, ella ya había preparado la cena, una actividad que siempre la tranquilizaba y le daba una sensación de control sobre la situación. ¿Cómo estás?, le preguntó su hermano, ayudando a poner la mesa. Mejor que ayer. Mañana he concertado una cita con el abogado. Bien por ti, asintió Fernando con aprobación. ¿Ha llamado Horacio? No, Adelaida negó con la cabeza. Creo que está ocupado con su Virginia. Él se lo pierde. Fernando le apretó la mano. Eres fuerte, Adela. Saldrás de esta. Ella quería creerle. Realmente quería. Pero por dentro aún le dolía demasiado pensar en el futuro. Giselle Monteiro resultó ser exactamente como Adelaida había imaginado. Enérgica, directa, de mirada aguda y modales seguros. Señora Cavalcanti, cuénteme qué ha pasado, dijo Giselle cuando se instalaron en su acogedor despacho. Adelaida expuso la situación. 15 años de matrimonio, la infidelidad de su marido, sus planes de fugarse con su amante, su destierro de la casa. ¿La ha amenazado físicamente?, preguntó Giselle tomando notas. No, nunca. Los bienes, la casa, los coches, las facturas, ¿están a nombre de quién? La mayoría a su nombre. La casa está definitivamente a su nombre. Las facturas también. Tengo una cuenta personal donde entra mi sueldo de la peluquería, pero no hay mucho ahí. ¿Y su empresa? Es de su propiedad exclusiva, pero por lo que sé, ahora mismo está al borde de la quiebra. Gisela asintió,
sin dejar de tomar notas. Por lo que me ha contado, su marido ha cometido graves errores legales, dijo. Hipotecó la casa compartida sin su consentimiento, transfirió activos de la empresa sin los procedimientos adecuados. Eso nos da una buena oportunidad. ¿De qué?, preguntó Adelaida. A una división justa de la propiedad y quizás alguna compensación. No quiero su dinero, solo quiero que termine esta pesadilla. Giselle la miró comprensiva. Esa es una reacción natural en este momento, pero confía en mi experiencia. Dentro de unos meses pensarás de otra manera. Has invertido 15 años en este matrimonio. Mereces una compensación. Tras reunirse con el abogado, Adelaida se sintió más segura. Tenía un plan, tenía apoyo, tenía un profesional que protegía sus intereses. Esa noche llegó el primer mensaje de Horacio. Espero que estés bien. Tenemos que hablar del divorcio. Te propongo que nos veamos mañana en mi despacho. Adelaida le mostró el mensaje a Fernando. No vayas, le dijo su hermano con firmeza. Este es el territorio de Horacio, donde él tiene la sartén por el mango. ¿Y para qué reunirse en persona? Toda comunicación tiene que pasar por abogados. Adelaida estuvo de acuerdo y escribió una breve respuesta. Todas las comunicaciones son a través de mi abogada, Giselle Monteiro, y añadió la información de contacto. La respuesta llegó unos minutos después. Como desee, pero recuerde que las cosas podrían haberse resuelto más fácil y rápidamente si hubiéramos hablado en persona. Adelaida no contestó. Conocía demasiado bien esa táctica manipuladora de Horacio, hacerla sentir irrazonable, dramatizar en exceso, causarle problemas por nada. El proceso de divorcio había comenzado y era lento y agotador. Papeleo interminable, reuniones, discusiones, tasaciones de propiedades. Cada paso era un doloroso recordatorio de que 15 años de vida llegaban a su fin. Durante este tiempo, Adelaida no vio ni una sola vez a Horacio en persona. Todas las comunicaciones se hacían a través de abogados. Se había enterado por conocidos comunes de que él seguía con Virginia, que buscaban la manera de salvar lo que quedaba del negocio, que la causa penal avanzaba pero lentamente. La vida en el piso de Fernando iba encontrando poco a poco su ritmo. Su hermano era todo lo comprensivo que se podía desear. Le daba espacio cuando necesitaba estar sola y estaba a su lado cuando las cosas se ponían insoportables. Cocinaban juntos, a veces veían películas antiguas, hablaban de todo y de nada. Adelaida volvió a trabajar en el salón de belleza 2 semanas después de dejar a Horacio. La rutina de cortes de pelo, coloraciones y peinados la ayudó a distraerse de sus problemas personales. Por supuesto, había miradas indiscretas y cuchicheos a sus espaldas. Las noticias viajaban rápido en São Paulo, sobre todo entre la élite de la ciudad, a la que, gracias a los negocios de Horacio, ella y su marido pertenecían. Regina cubría a Adelaida lo mejor que podía, atendiendo a clientes especialmente entrometidos, respondiendo a preguntas incómodas y creando una barrera entre ella y el resto del mundo. Habían pasado 3 meses desde que Adelaida sorprendió a Horacio con Virginia y se marchó de casa. El proceso de divorcio había seguido su curso, lento y doloroso. Cada nuevo papel, cada documento que requería una firma, era un recordatorio del derrumbe de 15 años de matrimonio. Tras 2 meses viviendo con Fernando, Adelaida alquiló un pequeño piso en el barrio de Vila Madalena, un acogedor estudio con una pequeña cocina y vistas a un tranquilo patio. Poco a poco fue amueblando su nuevo hogar, añadiendo detalles sencillos pero encantadores. Cortinas blancas cosidas por ella misma, unas cuantas plantas en el alféizar, un sillón antiguo comprado en un mercadillo y tapizado con tela brillante. Era un espacio modesto, pero solo suyo. Trabajar en un salón de belleza fue la salvación de Adelaida. La rutina de cortes de pelo,
coloraciones y peinados le permitía no pensar en sus problemas personales, aunque solo fuera durante unas horas. Poco a poco, los clientes dejaron de hacer preguntas incómodas y los compañeros dejaron de lanzarle miradas compasivas. La vida parecía adquirir una nueva y desconocida estabilidad. Aquel martes por la mañana no había señales de problemas. Adelaida se levantó como de costumbre a las 6 de la mañana, se preparó una taza de café y se la bebió mientras miraba por la ventana hacia el patio, donde un viejo vecino paseaba a su perro Salchicha. Esta rutina matutina formaba parte de su nueva vida, momentos sencillos que creaban una sensación de orden. Iba al trabajo en transporte público. Tras vender su coche para pagar el alquiler de los primeros meses y a un abogado, Adelaida se desplazaba en autobús o metro. Al principio le resultaba extraño, pero con el tiempo apreció el cambio, formar parte del flujo general de gente, observar la ciudad desde la ventanilla del autobús, no tener que pensar en el aparcamiento y el tráfico. Cuando llegó al salón, Joaquín y Regina ya estaban allí. Estaban preparando los puestos de trabajo para la llegada de los primeros clientes. «Buenos días, Adelaida», la saludó Joaquín con una sonrisa. «¿Café?» «Gracias, ya me lo he tomado en casa», contestó ella, colgando su bolso en la trastienda. «¿Tienes un día ajetreado hoy?», le preguntó Regina colocando las botellas sobre la mesa. 6 clientes, incluida la señora Barbosa. ¿Y usted? 5, pero esta noche hay una fiesta de estilismo corporativo para las señoras de finanzas. Va a haber mucho ruido, sonrió Regina. Adelaida asintió y se dispuso a preparar su puesto de trabajo. El bullicio matutino del salón era relajante. El sonido de los secadores encendidos, el siseo de la cafetera, el tintineo de los utensilios colocados en las mesas. Aquí era una profesional cuya opinión se escuchaba. No como en casa, donde su marido apenas se había dado cuenta de su existencia en los últimos meses. El día transcurrió como de costumbre. A la hora de comer, Adelaida había atendido a 3 clientes y se preparaba para el siguiente, una joven que quería un cambio drástico en el color de su pelo. Esas tareas siempre eran interesantes desde el punto de vista profesional. Estaba mezclando los tintes cuando oyó una voz familiar en el mostrador de la recepcionista, una voz que no quería volver a oír en su vida. «Busco a Adelaide Cavalcanti. ¿Está trabajando hoy?» Virginia Barroso estaba en la entrada del salón, vestida con un elegante traje pantalón blanco, impecablemente peinada y maquillada. Parecía una mujer que lo tenía todo bajo control. Adinerada, segura de sí misma, con éxito. Claudia, la recepcionista, miró confusa en dirección a Adelaida sin saber qué decir. Todos en el salón conocían la historia del marido de Adelaida y su amante, aunque nunca habían hablado abiertamente de ello. Adelaida sintió que todo su interior se tensaba. ¿Qué hacía Virginia aquí? ¿Por qué había venido? Su primer instinto fue marcharse, esconderse en la trastienda, pedir a sus colegas que dijeran que no estaba allí. Pero algo en su interior, el orgullo, tal vez, o un nuevo sentimiento de autoestima, se lo impidió. Se acercó lentamente al mostrador, intentando mantenerse erguida a pesar del temblor de sus rodillas. «Soy Adelaida. ¿En qué puedo ayudarle?» Virginia se volvió hacia ella y una sonrisa apareció en su rostro, no una sonrisa amistosa, sino más bien una sonrisa depredadora y triunfante. «Ah, aquí estás. Pensé que ya no estarías aquí. Normalmente las esposas abandonadas encuentran un nuevo lugar, lejos de los viejos recuerdos». Se hizo el silencio en el salón. Los clientes y el personal se quedaron paralizados, viendo cómo se desarrollaba la escena. Regina, que estaba atendiendo a una clienta cercana, se puso tensa, lista para intervenir. «¿Tiene una cita?», preguntó Adelaida con calma, ignorando la provocación. «No, pasaba por aquí y se me ocurrió venir, para ver qué hacía la ex mujer de Horacio». Virginia echó un vistazo al salón. «Un sitio modesto, pero te queda bien».
Adelaida apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Había que seguir siendo profesional, no rebajarse al nivel de aquella mujer. Si no tiene cita para un tratamiento, me temo que no puedo ayudarle. Tengo clientes. Virginia se rió, una risa sonora y antinatural. No se preocupe, no voy a confiarle mi pelo. Solo quería decirte que eres un perdedor. Todos en la peluquería, los clientes, el personal, observaban ahora descaradamente el enfrentamiento. Regina dio un paso adelante, pero Adelaide negó imperceptiblemente con la cabeza. No, esta era su batalla. «Eres una perdedora», repitió Virginia, alzando la voz. «Mi marido me eligió porque eres vieja y aburrida. Dijo que vivió contigo como si fueras un mueble durante años, acostumbrado a tu presencia, pero nunca se dio cuenta». Cada palabra golpeaba como un golpe físico. Adelaida sintió que se le enrojecía la cara, de vergüenza, de rabia, de humillación. Sus peores temores, los pensamientos más oscuros que había ahuyentado durante las noches de insomnio, se expresaban ahora delante de todos. «Horacio es feliz conmigo», continuó Virginia, saboreando el efecto que había producido. «Por fin está con una mujer que lo entiende, que puede darle lo que necesita, en todos los aspectos». Era demasiado. Adelaida sintió que algo se rompía en su interior, no por el dolor, sino por darse cuenta de lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Aquella mujer había entrado en su lugar de trabajo para humillarla delante de sus compañeros y clientes. ¿Y para qué? ¿Para presumir de haberle robado el marido a otra? Inesperadamente para sí misma, Adelaida sonrió con calma y seguridad. «¿Ha terminado, señora Barroso?» Virginia se quedó confusa por un momento. Había esperado lágrimas, gritos, una escena, pero no esta calma. «¿Qué?» «Le pregunto si ha terminado su pequeño discurso, porque, si es así, me gustaría decir unas palabras». Virginia cruzó los brazos sobre el pecho, mirando desafiante a Adelaida. «Por favor, no seas tímida». Adelaida respiró hondo. 3 meses atrás se había sentido destrozada, humillada, devastada. Pero ahora, mirando a los ojos de la mujer que había destruido su matrimonio, solo sentía lástima. «En una cosa tienes razón. Horacio te eligió a ti, pero no porque yo sea vieja o aburrida. Fue porque le convenías, una mujer rica dispuesta a invertir en su negocio en ruinas». La sonrisa de Virginia tembló. «No sabes de lo que estás hablando». «Oh, lo sé perfectamente. La empresa de Horacio lleva más de 1 año al borde de la quiebra. Las cuentas están embargadas, los acreedores exigen el pago y la última auditoría reveló numerosas irregularidades. Mi abogado ha accedido a todos los documentos y créame, no es un panorama agradable». Virginia palideció, pero intentó mantener una expresión altiva. «Solo está siendo vengativa, inventando cuentos de hadas para justificar el hecho de que se fuera con otra». «¿Venganza? ¿Por qué? ¿Por librarme de una vida con un mentiroso y un tramposo?» Adelaida negó con la cabeza. «No, estoy agradecida. La verdad es que Horacio es un barco que se hunde y se agarró a ti como tabla de salvación. Tu dinero, tus contactos, eso es lo que quiere. No amor, no pasión, dinero». El miedo brilló en los ojos de Virginia, la primera grieta en su confianza en sí misma. «Estás mintiendo. Pregúntaselo tú misma. Pregúntale a dónde fue a parar tu inversión. Pregúntale por qué Hacienda está indagando en sus transacciones de los últimos 3 años. Pregúntale cuántas deudas ha acumulado y cuántos acreedores tiene en cola». Adelaida se acercó más, bajando la voz hasta un susurro casi íntimo. «Y pregúntale también con quién se reunió el viernes pasado en el Hotel Palacio, porque tengo estas fotos de un detective contratado por mi abogado. Y créame, la mujer que aparece en ellas no es usted. Era un farol, no había detective ni fotografías, pero Adelaida pudo ver en los ojos de Virginia que la flecha había dado en el blanco.
La duda, la incertidumbre, el miedo, las emociones que ella misma había sentido durante meses, se reflejaban ahora en el rostro de quien había venido a humillarla. «No te creo», pronunció Virginia, pero le temblaba la voz. «¿No me crees? Pues estás en tu derecho. El tiempo lo dirá». Adelaida se encogió de hombros. «Ahora, a menos que tengas pensado pedir cita para un corte de pelo o una coloración, te pediría que te fueras. Tengo clientes». Virginia se quedó allí sin moverse, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Luego se giró bruscamente y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y miró por encima del hombro. «Mientes. Todo es mentira. Solo estás celosa de mi felicidad con Horacio». «Claro que lo estoy», respondió Adelaida con calma. «Que tenga un buen día, señora Barroso». Cuando la puerta se cerró tras Virginia, hubo un silencio absoluto en el salón durante unos segundos. Entonces, Regina se acercó a Adelaida y le apretó la mano. «¿Estás bien?» Adelaida inspiró profundamente, sintiendo que le temblaban las rodillas. La adrenalina se esfumó, dejando atrás la desolación y un ligero temblor en sus manos. «Sí, estoy bien. Solo necesito un minuto». «Yo me ocuparé de tu cliente». Regina señaló con la cabeza a la mujer que esperaba pacientemente en la silla. «Descansa un poco». Adelaide asintió agradecida y se dirigió al salón. Allí se hundió en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. En su interior bullían emociones contradictorias: ira, resentimiento, una extraña satisfacción al ver a una Virginia confundida y al mismo tiempo cansancio. Cansancio infinito por el drama que seguía persiguiéndola a pesar de todos sus intentos por empezar una nueva vida. Unos minutos después, la puerta se abrió y Claudia entró con una taza de té. «Toma, bebe esto. Es de menta. Calma los nervios». «Gracias». Adelaida tomó la taza con manos temblorosas. «Ha sido impresionante», dijo Claudia con cautela. «La forma en que le respondiste». «No debería haberme rebajado a su nivel», suspiró Adelaida. «Es poco profesional». «¿Poco profesional?» Parecías un personaje de película, tranquila, segura, fuerte, mientras que ella vino aquí específicamente para humillarte. Adelaide sonrió débilmente. «Solo es una víctima de Horacio, como yo, solo que aún no se ha dado cuenta». «¿Crees que es verdad, lo de la empresa y las deudas?» «Sí, es verdad. Mi abogado me lo confirmó. Horacio está prácticamente en bancarrota, solo trata de ocultarlo. Y Virginia, si realmente está invertida en su negocio, me temo que no lo verá». Claudia sacudió la cabeza. «Eso sí que es drama, como una telenovela». «Por desgracia, esta es mi vida, no una telenovela», sonrió Adelaida con amargura. El resto del día transcurrió ajetreado. Adelaida intentó concentrarse en sus clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al enfrentamiento con Virginia. ¿Qué haría ahora? ¿Se lo diría a Horacio? ¿Verificaría la información de la empresa? ¿Cuestionaría su lealtad? En el fondo, Adelaida no quería hacer daño a la otra mujer, pero lo cierto era que la propia Virginia había acudido en busca de conflicto y había recibido a cambio la amarga verdad en lugar del esperado triunfo. Por la tarde, después de cerrar el salón, Adelaida se dirigió a casa. Normalmente se pasaba por la pequeña tienda de comestibles de camino para comprar ingredientes para la cena, pero esta noche no tenía energía ni para eso. Solo quería darse una ducha caliente y acostarse, olvidándose del día. En el piso, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y encender la tetera. Los pequeños rituales la ayudaban a calmarse: preparar té, ponerse una bata vieja y suave, poner música tranquila. Estaba echando agua hirviendo en una taza cuando sonó el teléfono. El número no le resultaba familiar y por un momento se preguntó si debía contestar. A pesar del divorcio, algunos acreedores seguían llamándola con la esperanza de localizar a su ex marido. «Diga»,
respondió con cautela. Estás contento contigo mismo, ¿verdad? La voz de Horacio estaba distorsionada por la rabia, pero era reconocible. Adelaida se congeló, sintiendo que se le aceleraban los latidos del corazón. Horacio, ¿cómo has conseguido este número? ¿Qué demonios le has dicho a Virginia? Vino histérica, acusándome de todos los pecados capitales. Así que Virginia se lo creyó, o al menos dudó lo suficiente como para montar una escena. Le dije la verdad, la que has estado ocultando. ¿La verdad? Le contaste mis problemas de negocios, me hiciste parecer un fraude. Se ha ido Adelaide. Hizo las maletas y se fue, dice que no quiere verme. Había verdadero pánico en su voz. Adelaide se sintió extrañamente tranquila, como si estuviera observando una tormenta a través de un cristal, a salvo en su propia seguridad. Lo siento, dijo, dándose cuenta de que no sentía ni una pizca de arrepentimiento. ¿Lo sientes? ¿Me arruinaste la vida por venganza y lo sientes? Yo te arruiné la vida. Adelaida rió suavemente. Horacio, tú mismo lo hiciste, con tus decisiones, con tus actos. Simplemente le dije la verdad a la mujer que vino a mi salón a humillarme. Tenía derecho a saber con quién se estaba metiendo. ¿Qué derecho? Lo hiciste por venganza. Piensa lo que quieras, me da igual. Y era verdad. Por primera vez en meses, a Adelaida realmente no le importaba lo que Horacio pensara de ella, cómo se sentía, qué pasaba en su vida. Él ya no tenía poder sobre sus emociones. Te vas a arrepentir de esto, gruñó Horacio. Me aseguraré de que no recibas ni un centavo en el divorcio. Ni un centavo, ¿me oyes? ¿Amenazarme? Eso no es muy inteligente, teniendo en cuenta que todas nuestras conversaciones están siendo grabadas por mi abogado. Se marcó Adelaida un farol. Pausa. Luego. No puedes. Puedo, y lo hago. Así que ten cuidado con lo que dices, Horacio. Cada amenaza, cada intento de presión será usado en tu contra en los tribunales. De nuevo la pausa, más larga que la anterior. ¿Desde cuándo eres así? Algo parecido a la sorpresa se oía en su voz. Tan dura. Cuando mi marido me traicionó, me engañó, me echó de casa y me iba a dejar, respondió Adelaida con calma. Eso te enseña mucho. Adelaida. Adiós, Horacio. Seguiremos comunicándonos a través de abogados. Colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si la última cadena que la ataba al pasado acabara de romperse. Horacio ya no podía hacerle daño, ni con sus palabras, ni con sus actos. Era libre. Después de tomarse el té, Adelaida decidió llamar a Fernando. Su hermano contestó al segundo tono. «¿Adela? ¿Pasa algo?» «Nada urgente», respondió ella. «Solo quería preguntarte, ¿tienes planes para esta noche?» «Iba a ver el fútbol. ¿Por qué?» «¿Te gustaría que cenáramos juntos? Puedo hacer el paté que te gusta». «Suena divertido. ¿Una hora en tu casa?» «Te estaré esperando». Rara vez invitaba a Fernanda a su pequeño apartamento. Normalmente se reunían en restaurantes o en casa de él, pero esta noche quería recibir a su hermano en su espacio personal, preparar la cena, crear un ambiente acogedor, sentirse dueña de su vida, de su casa, de sus decisiones. Adelaida abrió la nevera, casi vacía, solo leche, queso, unos huevos y medio tomate. Tendría que ir a la tienda. Estaba oscureciendo, pero el barrio estaba animado incluso por la noche. Los jóvenes se sentaban en los cafés, los músicos callejeros tocaban en la esquina, los escaparates de las pequeñas tiendas brillaban con una luz cálida. Vila Madalena, un barrio bohemio y creativo, se estaba convirtiendo poco a poco en su hogar. En una pequeña tienda compró todo lo que necesitaba para el pastel: harina, carne, aceitunas, especias. El dueño, un anciano portugués, ya la reconocía y siempre le reservaba los productos más frescos. «¿Hoy es festivo, señora Cavalcanti?»,
preguntó, recogiendo sus compras. ¿Qué le hace pensar eso, señor Joao? Está sonriendo, por primera vez desde que empezó a comprar aquí. Adelaida se sorprendió al darse cuenta de que estaba sonriendo de verdad. Después de todo lo que había pasado hoy, la visita de Virginia, la llamada de Horacio, no sentía amargura ni cansancio, sino una extraña satisfacción. Era como si el último acto del drama hubiera terminado y el telón pudiera cerrarse. Sí, señor Joao, hoy es un día especial, respondió, recogiendo la bolsa de la compra. De vuelta en casa, Adelaida se puso manos a la obra con los preparativos. Amasar la masa, preparar el relleno, dar forma a las pequeñas tartas en forma de media luna. Las acciones familiares eran tranquilizadoras y alegres. Era la receta de su madre, sencilla y deliciosa, que siempre había gustado a Fernand. Mientras el pastel se asaba, ella preparó la mesita del salón. Un mantel blanco, 2 platos, copas de vino. De una vieja radio comprada en un mercadillo salían melodías de bossa nova, suaves, envolventes, que llenaban el pequeño piso de calidez y comodidad. Fernando llegó exactamente a la hora acordada, con una botella de buen vino tinto y una pequeña maceta de orquídeas. ¿Qué son?, preguntó Adelaida, aceptando la flor. Un regalo para tu nuevo hogar. Las orquídeas florecen durante mucho tiempo y no necesitan mucho mantenimiento. Son perfectas para una mujer ocupada. Adelaide colocó la maceta en el alféizar de la ventana. Las flores blancas se veían especialmente elegantes contra el oscuro cielo del atardecer. Gracias, es muy amable. Se sentaron a la mesa y Fernando sirvió el vino en copas. ¿Por qué brindamos?, preguntó levantando su copa. Adelaida se preguntó, ¿por una nueva vida? ¿Por la libertad? ¿Por la fuerza para empezar de cero? Por la verdad, dijo al fin. ¿Y por qué tengamos el valor de aceptarla? Brindaron y Fernando miró a su hermana con atención. Hoy ha pasado algo, ¿verdad? Pareces diferente. Adelaida sonrió y comenzó a contar. La visita de Virginia, sus insultos, su inesperada calma como respuesta, la revelación de la verdad, la posterior llamada de Horacio. ¿De verdad lo dejó?, preguntó Fernando sorprendido cuando ella terminó el relato. Según él, sí. Recogió sus cosas y se fue. ¿Y cómo te sientes al respecto? Adelaida dudó, dando un sorbo a su vino. Extrañamente, no me siento regodeada ni triunfante. Más bien, alivio, como si se hubiera roto el último vínculo con el pasado.